Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora, ¿cómo les va? Una nueva semana más con ustedes, en una semana que es bastante turbulenta. Bueno, este país es turbulento los años, las semanas, los quinquenios, los decenios, es turbulento siempre. Y más teniendo a la persona que tengo al lado, que es un analista político y un columnista de alto prestigio, Ignacio Puseiro, que nos va a poder decir, Ignacio Zuleta, que nos va a poder decir a partir de acá qué entiende él de este maremángum que yo no entiendo político. Por un lado, la parte del peronismo o Frente de Todos, por otro lado, la parte de Juntos por el Cambio, que se cargan con Juntos por el Cargo, y por otro lado, el liberalismo, que lo noto que a partir de estas elecciones que hubo se va desinflando un poco el globo, ¿no? Gracias, Ignacio, por atendernos. Buenas tardes a vos y decime, empecemos por donde vos quieras, que sos el especialista. Buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud principal? ¿Cuál es? Por decir que no entendés. ¿Qué es lo que no entendés? No, es que yo entiendo. No, obviamente. Lo primero que no entiendo es, por ejemplo, tomemos el Frente de Todos, donde no existen candidatos. Está el aspecto clamor para que Cristina se presente, el presidente se bajó y en este momento tenemos una acefalía de candidatos. No sabemos quién, ni siquiera para las PASO. Bueno, mi perspectiva es distinta. Yo creo que el peronismo, primero que la Argentina es un país que tiene un sistema político muy sólido y muy estable. Es quizá, bueno, desde ya el más sólido de la región y hoy uno de los más sólidos del mundo. Se compara con las turbulencias de los países de la Europa mediterránea. Solo los países nórdicos y después las dictaduras de Medio Oriente y de Centro Europa del Este y de Oriente, no hay pocos sistemas tan estables como el de la Argentina, que además tiene una característica, que suelen repetir el reparto del electorado en dos familias políticas, en donde el peronismo tiene el 30-32% y el no peronismo 40-42%. Eso no tiene modificaciones sustanciales de elección en elección desde hace muchos años, por lo menos la última década, y con ese activo, que es el piso de votos que tiene una fuerza y el otro, van a elegir los mejores candidatos. Los mejores candidatos los van a elegir de acuerdo con las encuestas o con otros sondeos. Unos no usan encuestas, sino que buscan otros mecanismos de percepción de la voluntad popular y van a poner los mejores candidatos. Yo creo que a las dos fuerzas no es que les falta, les sobran candidatos. Una fuerza será quién es el que mejor representa esos votos para que no bajen y quizás suban un poquito y articulen la mecánica de las elecciones, que tiene que ver con la capacidad de una fuerza de dividir a la otra. Si el no peronismo divide al peronismo, tiene más chance de ganar. Si el peronismo divide al no peronismo, tiene más chance de ganar. Yo no veo que haya divisiones a la vista por ahora, pero falta un rato, ¿no? Claro, pero justamente tenemos por un lado una fuerza que no definió ningún candidato, como vos dijiste, estarán en la selección de los mejores de acuerdo a las encuestas o a las inquietudes zonales que cada uno tenga, y por otro lado tenemos otra fuerza que sobran candidatos y están discutiendo para bajar a algunos para resaltar a otros. Y después, en el medio de todo esto, tenemos al libertario Milei, que venía con una
arrolladora fuerza hasta hace un tiempito y hoy, en base a la sociedad misma, no está en la misma posición que antes. No se sabe si es tercer fuerza o no, si entra en un balotaje o no. ¿Cuál es tu opinión con respecto a cómo definiría Frente de Todos por un lado y cómo se definiría dentro de Juntos para el Cambio? Van a elegir los mejores candidatos. Eso es que tenemos. Dentro de 20 días cierre Sí. Cierre de los frentes electorales. Después viene en junio el cierre del 24, el cierre de listas. Y vamos a tener paso en agosto. De acá hasta agosto hay una enorme cantidad de tiempo para que las fuerzas definan con la mayor precisión posible. Yo creo que en general no suelen moverse con torpeza. Son y creo que van a elegir el mejor candidato, el que mejor, más competitivo sea. ¿Es difícil percibirlo ahora? Sí, ¿por qué? Porque estamos en el partido, están entregados al arbitraje de fuerzas internas, a ver quiénes van a ser los que van a decidir, cómo lo van a decidir, si son las oligarquías partidarias o las elecciones áreas leales, ¿no? Las de lista única. Y esto está, a mí no me desconcierta, ¿no? No sepamos quién va a ser candidato en un peronismo que tiene varios candidatos, que algunos ya se han lanzado, como es el caso de Scioli o Grabois o Schiaretti. Sí. Son tres candidatos interesantes. Ninguno de los tres haría una mala elección en una fórmula mejorada. Ni Scioli haría una mala elección, ni Grabois haría una mala elección, ni Schiaretti haría una mala elección. No ventilaría eso. Y en Juntos por el Cambio, creo que hay más claridad, porque ahí están los candidatos que tienen espacio territorial, que son Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, que son los que tienen mayor densidad política, mayor estructura, aparato, territorio, alianzas, capacidad de contener los extremos. Y creo que las candidaturas van a ir un poco por ese lado. Por el caso de Milei, creo que es una expectativa de futuro, hay que ver cómo va. Hubo hace un año y medio elecciones y sacó 2 diputados. En las elecciones provinciales que ha habido hasta ahora, las 5 que ha habido, no ha tenido un protagonismo importante, o no ha participado, o con donde participó no le fue bien. Ha sido muy imperceptible. Yo no le tomaría examen a Milei ni a su fuerza en estas elecciones, porque nadie dijo que iba a ganar. Es decir, castigar a alguien porque no le fue bien cuando nadie esperaba nada de él, la verdad que sería injusto decir que perdió. La verdad que ni jugó, ni tiene fuerza territorial en el interior. Lo que más evidente es lo de La Rioja, pero los 15 puntos de Martín Menem son más Menem que Milei. Lo saca cualquier Menem en una elección, gana. Ahora, no lo minimizo, pero creo que es una perspectiva de futuro. Hay que ver cómo le va. De acá a la elección que viene. Hasta ahora sacó 2 diputados en el año 2021, que fue anteayer, por el mismo sistema de publicidad, los mismos apoyos del candidato del establishment, el candidato del empresario, y representa un sector del conservadorismo. Pero vos no pensás que mucho de la sociedad que está resentida hacia el sistema político argentino o a los problemas que tiene la sociedad en sí, no lo toma Milei como un rechazo a las 2 fuerzas que vos estás diciendo? Es que el resultado hasta ahora no ocurrió. Sacó 2 diputados. Aparte, no, estamos de acuerdo. Como antecedente de elecciones pasadas, obviamente que no lo logra. Pero hay encuestas que lo están poniendo parejo, paripazzu, o Juntos por el Cambio o Frente de Todos. Yo no, esos sondeos nunca, yo no les tomo. Mi modo de percepción de la política no pasa por el sistema de encuestas. Milei es el establishment, es el empresariado argentino, representa la ideología del empresariado y es diputado nacional. Y ha ido con Menem en La Rioja, más sistema que eso que hay. Sistema de rechazo no hay ningún rechazo. Es una pincelada de campaña. Pero yo creo que no le tomaría examen, porque después van a decir qué mal le fue. Es decir, no me lo agranden,
Claro. para Sí, después decir claro. que perdió. Hay que esperar hacia adelante cómo le va a ir. Son todos animalitos de Dios. Ahora, hasta ahora, la representación se vio el domingo en las elecciones que hubo en 3 provincias de elecciones. Repitió más o menos el formato convencional de un sistema argentino electoral que es estable, pacífico y que repite Bipartidista. tendencias del voto. No bipartidismo, a veces va de 2 coaliciones que son frente, nadie puede decir que hay 2 partidos hoy. No, No hay ni claro, partido claro, sí, ni sí, sí. radicalismo. Ahora hay 2 coaliciones, una representa el frente más bien conservador, que hereda al conservadurismo histórico y al peronismo, y que es el frente de todos, que es un frente, es el Partido Justicialista y sus amigos. Y una coalición que tiene como eje al radicalismo y a un partido vecinal de la ciudad de Buenos Aires, como es el PRO, que es una UTE de radicales disidentes, peronistas disidentes y conservadores, que ha logrado representar el voto de la burguesía en los distritos más grandes de la Argentina, domina ese voto. Siempre hay que pensar que en el 2019 la fórmula Pichetto-Macri ganó la elección presidencial en la categoría presidencial en 5 de las 7 provincias más grandes de la Argentina. Solo perdió en Tucumán y en Buenos Aires. Ganó Capital, ganó Córdoba, ganó Santa Fe, ganó Mendoza y ganó Entre Ríos. Ese núcleo de votos permanece desde hace 10 años, 2015. 2013 ya venían ganando. 2015 se consolidó y dura. Ahora es el fenómeno de la última década. Yo señalo que esa estabilidad se ha demostrado en los resultados del domingo pasado, que confirman otra tendencia de la Argentina de los últimos años, que es que ganan los oficialistas. Sí. Los oficialismos ganan. Ahí es interesante observarlo, porque una de las consecuencias de la crisis de la peste COVID que hubo en todo el mundo fue la derrota de los oficialistas. En la Argentina se verificó en el 2021 esa tendencia internacional. La peste COVID que hizo perder a gobiernos como el de Trump y otros gobiernos en el mundo, en la Argentina hizo caer la legislativa del 2021. Pero cuando vamos a las elecciones nobles, sinceras de la Argentina, que son las de las provincias, porque no hay que olvidarse que la nación es un intelecto inventado por nosotros, por los periodistas y por los abogados. La gente vive en las provincias, vive en los distritos. La relación política primaria se trafica entre el intendente y el gobernador y el ciudadano. Y ahí se ha vuelto a repetir esta tendencia de bloques históricos de familias políticas, digo, yo no hablo de partidos, familias políticas, y triunfo de los oficialistas, que no es un resultado inexplicable. En el año 2022, las 24 distritos de la Argentina cerraron con superávit. Han mejorado su perfil de deuda. Han recuperado el gobierno de Macri y el gobierno de los Fernández la capacidad de gozar de su renta. Contos provisionales que ya la Corte en 2015-2016 le dio a las provincias, y la negociación de los consensos fiscales, primero y segundo con Macri, y tercero ya deformado, y el último con el gobierno de Fernández. Las provincias están administradas con salud fiscal, con reducción de impuestos. La tendencia hasta del último consenso fiscal es mejorar la regla fiscal. Eso le permite a los gobernadores tener poder en sus territorios, poder reelegir, o si no pueden reelegir, poner a sus asesores amigos o aliados en su espacio, y tener una certidumbre de futuro que no tiene el gobierno nacional. Porque el gobierno nacional vive en default, en déficit, quebrado, con inflación, con sin moneda. Bueno, pero esa sociedad es completa. De la nación, no las provincias. Las provincias hay salud fiscal y hay poder político. Y es lo que hay que observar, porque ahí vive la gente. La gente vive en las provincias. Pero yo me pregunto, los problemas económicos que está teniendo la nación en general,
vos decís que son más agudos en la capital y en el conurbano que en el resto de las provincias que tienen su relación con el gobernador y el intendente, o que el problema de seguridad, El superávit fiscal fue de las 24 provincias, incluyendo la capital y la provincia de Buenos Aires. Que es provincia más adornada de fondo que la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno, ni te cuento. Y no, la no, capital adornada por Macri en su momento. Hay que ver con precisión los fenómenos. Y ese es el fenómeno de la Argentina. ¿Por qué ganan los oficialistas? Seguramente ganan porque la Argentina tiene una tradición presidencialista que se traslada hacia el respeto de la autoridad. No es un país parlamentario, no es un país asambleísta, no. como otros países europeos. Pero a su vez, porque los gobernadores, te diría que de los 24 hay 15 o 18 gobernadores que son muy buenos gobernadores. La sociedad los reconoce y los vota y los elige, y de ahí hasta podría salir algún candidato a presidente mejor de los que me lo vean por el AMPA, que no tienen tanta capacidad y tanto control. El Schiaretti es mucho más poderoso que el mismo, pero sin duda, como gobernadores como Bordet, como Pedrotti, como Capitanich, no voy a citar a Uñac porque le han tumbado la reelección, pero esa gente tiene mucho más poder político que Kicillof, que Cristina Kirchner, que Alberto Fernández, que de Pedro. Sí, claro. El poder zonal es mucho más fuerte. Claro, hacen lo que les da la gana. Acá no hacen lo que les da la gana. Acá tienen que estar negociando todo el día su posición. Pero digamos, para dar un panorama comprensivo, yo creo que estamos en un proceso normal de construcción de candidatos. Los partidos tienen candidatos y van a elegir lo mejor sobre la base de los votos que históricamente esas coaliciones han tenido y que han manifestado en la última. Y eso creo que es lo que va señalando lo que van a hacer los partidos. ¿Y por qué hay tanto malestar dentro de la sociedad? No puedo contestar esa pregunta porque no me consta. Bueno, digamos, vemos todos los días que dentro de lo que nos pasa tenemos mucha inseguridad, tenemos un montón de pobreza. Es el país más seguro del continente después de Chile. Y no sé Chile porque tiene la crisis de inseguridad con el gobierno de Boric. No sé si no ha pasado a la Argentina a ser el país más seguro de América. Según la encuesta de UNESCO, según la encuesta, la última, la de la provincia de Buenos Aires, que la publicitó el procurador de la provincia, que es Contegrán, que es de Carrió, Sí. no es de... Sí. El descenso de la inseguridad de Buenos Aires, que es uno de los distritos más inseguros de la Argentina. Más inseguros, sí. El argumento del malestar es un ¿Y el hambre? argumento... O sea, medio país con hambre o bajo la pobreza. Medio país en negro, Sí, muy informal. sí. Por lo tanto, el hambre es la mitad de lo que se dice y la pobreza es la mitad de lo que se dice. Porque no está contabilizada en un país que no tiene moneda, pero tampoco tiene formalidad de la economía. No, eso estamos de acuerdo, pero sí tiene formalidad en los planes. Tiene formalidad en los planes. No, pero es muy importante entender que toda Argentina tiene una desgracia, que es que no tiene indicadores. Que en la realidad no tiene indicadores auténticos. ¿Por qué? Porque es una economía informal, en donde la mitad transcurre con la plata que está en el colchón, o con la soja que se contrabandea a Paraguay y sale por la hidrovía y se porta en negro, o la triangulación que se descubre cada tanto en la FIBE, que descubre triangulaciones de precios, gente que exporta al Uruguay a un precio y después saca del Uruguay al resto del mundo a otro precio. O sea, esa informalidad es parte de la realidad. O sea, pero yo no, me voy a cuidar mucho de sacar una conclusión política de los indicadores públicos. Si yo me guiara por el indicador de PISA de la educación, por la inflación, o por el desempleo, o por el riesgo país, o por la moneda, es un desastre. Y de hecho la Argentina es un país. Es que ha tenido una transición política de 2015 a 2019 y 2019 a 2021, donde ganó Macri, asumió el poder pacíficamente.
Ganó el peronismo 2019, se fue Macri, no sonó una cebita. 2021 perdió el gobierno, ganó de vuelta la oposición, no pasó absolutamente. En un mundo en donde Sí, está muy convulsionado. hablo de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Perú, Colombia no domina su territorio, México está en una discusión sobre el sistema electoral, a ver si van a tener ley Sáenz Peña o no, porque hay una cáncer en el sistema electoral que hoy día está discutido en la Suprema Corte de México porque el proyecto del presidente López Obrador ha sido impugnado. Estados Unidos, no te digo Ni nada, hablar. Estados Unidos es un caos. Desde el 6 de enero, la ocupación del Capitolio es un desastre. Y no te voy a ir a Inglaterra, España, que estuvo casi 2 años, dos periodos casi sin poder hacer gobierno, o Italia, donde gana una fascista, y Argentina sirve otra copa. Ahora, que hay malestar, y sí, hay malestar en el mundo. El malestar va a seguir y va a crecer. Pero la Argentina, como tiene un sistema de representación eficaz, donde la sociedad no se queja, fíjate vos que no hay una sola denuncia de fraude que prospere en la justicia. O sea, hay un sistema electoral bastante bueno, o sea, gobierna el que ganó. Estados Unidos, y Bush asumió habiendo perdido la elección. Después la Corte dijo que había ganado, pero claro, Sí. López Obrador, la elección anterior de Peña Nieto la impugnó y estuvo un año en una carpa en la Plaza de la Constitución de México diciendo que había un gobierno paralelo y casi montó un gobierno paralelo López Obrador, porque no creía del resultado electoral. Eso no pasa en Argentina. Cambia el gobierno, cambia la legislatura, el país sigue. No voy a decir que normalmente, un país que no tiene moneda, está estallada la inflación, tiene indicadores tramposos, que no es que sean buenos, tramposos, porque vos hablas con cualquier... No, porque no analiza, vos decís que no analiza el indicador el 100% de la sociedad. Por ende... No, porque no lo reconocen ellos. Los gobiernos, históricamente, toda su política económica descansa sobre el supuesto de que hay una fortuna que oscila entre los 300.000 millones de dólares, según la FIP, y los 600.000 millones de dólares que dice Broda, que están en manos del público, sumando lo que está fuera del país y fuera del más lo que está acá. bolsillo, se basa en que esa plata está y que esa plata hay que irla sacando de algún lado. ¿Por qué existe el dólar turista? De 2.60 a 500. Porque suponen que la gente va a seguir gastando el dólar y te voy a cobrar un impuesto por usar ese dólar negro que vos tenés. Ese verde que en tu caso te saco 150 pesos. Esa es la realidad. Y te lo dicen los de la FIP. Y vos decís, ¿por qué no blanquean? Porque no se puede blanquear. Porque si vos blanqueas y forzás a todas las empresas que eluden impuestos a que paguen, hay muchas empresas que van a cerrar, porque viven en rojo y viven de no pagar impuestos. Todo país controla el negro, ojo, no nos engañemos. Estados Unidos controla el negro, porque el negro no lo podés perseguir hasta cierto punto. Sí, no lo dicen los tipos de la esto mío. Lo podés correr hasta un límite, pero cuando vos le empezás a achicarlo en serio, esa actividad se va del país. Ya del país se están yendo los ricos que tienen propiedades, que tienen que pagar impuestos a bienes personales que son expropiatorios. En 10 años perdiste todo lo que ganaste en tu vida y lo ganaste en una casita o en 2 casitas o en 2. Se van los mejores negocios, ya se van del país. Pero ojo, se van de Francia a Rusia hace años, se van a Luxemburgo, se van a Mónaco, se van de España a Portugal. Portugal en este momento tiene un boom de inversiones y de radicación, no ya de empresarios, de gente que está en España sometida a la fuerte presión fiscal y se van a vivir a Portugal. ¿Por qué? Porque te cobran menos, como el Uruguay, como Paraguay. Se está llenando de... Sí, bueno, Portugal fue causa de su crisis, que la gente la eyectó y después ahora la recupera. La está recuperando a pasos agigantados. No, Paraguay es un país que ofrece hoy la posibilidad de hacer negocios sin pagar muy bajo impuestos como Uruguay. Entonces te trasladan allá
y huyen de un país con fuerte presión fiscal. Argentina lo es, España lo es, Estados Unidos lo es, Francia lo es, y esos países van perdiendo. Es un fenómeno mundial. En la Argentina, digamos, es más visible porque la Argentina es un país de crisis, inflación, de destrucción de la moneda de muchos años, entonces hace mucho más difícil que haga inversiones dentro de un sistema capitalista normal, que rentabilidad 10% del negocio. Acá tenés que tener negocios del 100% de rentabilidad porque no te conviene inflación, lo cual es una irregularidad, es un disparate. Pero esa es la Argentina. Esa es la misma Argentina que elige, tiene transición, tiene alternancia democrática, pese a estas irregularidades que todos reconocemos. Ahora, de ahí a que haya un enojo social, que se dispare o que tenga fusil en una fuerza política, yo hasta ahora no lo veo. Hoy no lo veo. Ahora, ocurre en su momento, no lo voy a negar. Hay que verla. Del futuro no hay que hablar. El futuro no se puede hablar. ¿Qué opinás, no, lejano a la política, pero cercano a lo laboral, del desarrollo esto de la inteligencia artificial y estos famosos inventos del chat GPT para que te pueda contestar o suplantar puestos de trabajo? A mí, en lo personal, no me sorprende porque toda la historia, los intentos de engañar al otro, resolver las ideologías con las religiones, los dogmas y los chats. A mí me asusta. Yo no le tengo miedo que me mientan. Yo desafío que me mientan. Yo soy periodista hace muchísimos años, hace décadas, y mi trabajo es que no me mientan. Y he hecho toda una carrera tratando de desarrollar la capacidad de que no me mientan. Ahora sí, si yo voy a empezar a tener miedo de que alguien me mienta, dejo el periodismo. Ahora, en general, no quiero ser un vivo bárbaro, pero a mí no me engaña nadie. Mi trabajo, la verdad no me la van a meter en la oreja. Yo no le tengo miedo. Más aún, yo utilizo todos los sistemas tecnológicos Pero yo digo, a ¿no? nivel de desocupación de determinadas áreas, ¿no lo ves como un peligro? No hablo del periodismo en sí, sino distintas áreas. La ocupación es un problema de las economías. Estados Unidos, que está a la vanguardia de todos estos procesos, es un país de pleno empleo. O sea que el terrorismo no es contradictorio con el. Y China es el otro país que está a la vanguardia de esto, porque la China está a la vanguardia de la inteligencia artificial, tiene mano de obra esclava, tiene campos de concentración, tienen provincias o estados del territorio chino que están alambradas para que la gente no se vaya a vivir a la costa al gozar de la economía capitalista. O sea que no tiene nada que ver con eso. Los chinos tienen inteligencia artificial y trabajo esclavo que le permite un costo cero o muy bajo para competir en el mundo. Y Estados Unidos, que también desarrolla lo mismo, tiene pleno empleo. Estados Unidos tiene un país de pleno empleo. Más aún tiene los problemas de pleno, que es tener menos del 5% de ocupación. Si cualquiera económico, pero son respuestas de la economía. Yo no le temo a eso. Yo creo que son todos avances del cerebro humano que yo juicio. ¿Cómo voy a rechazar la máquina de escribir el éxito? O el fax, o la babajilla. Claro, no, lo que pasa es que el babajilla desarrollo... y fax son los dos grandes inventos más liberadores de la humanidad. El fax es todo lo que vino después, es consecuencia del fax. El Internet es el teléfono. Lo que inventó Graham Bell hace 150 años. Y la babajilla es el elemento de la condición femenina y humana. Hasta la batalla. Para mí son los dos descubrimientos. Si yo fuera a la isla desierta, me iría con un fax y una babajilla. Está muy bien. En vez de llevar un libro, llevarías el fax y la babajilla. Claro, y el teléfono con toda la agenda que tenemos hoy. O sea, somos... No, teléfono no, con el fax me basta. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Qué es el teléfono? Y claro, el fax es una forma de teléfono, como sí, internet, claro, es una forma de teléfono, claro. Es una aplicación del teléfono. O sea, ¿y cómo vos ves esta, o sea, realmente, volvemos a lo mismo de antes?
Las PASO van a decidir candidatos, obviamente, de un lado y del No, otro. las PASO no son para decidir candidatos, las PASO ¿No? son para validar candidatos. O Por bueno, eso, validar, sí, las PASO desde han ya. sido generalmente de lista única. Es muy Claro. importante, las PASO fueron creadas no para elegir, No, para fueron validar, creadas sí, para sí. validar. Inclusive los intentos de elegir los mejores candidatos con las PASO no siempre se han verificado. En el año 2015, la PASO de Cambiemos fue virtuosa porque permitió que el radicalismo, el PRO y la coalición cívica concertasen una fórmula eh, que amparaba las distintas listas de legisladores, que eran listas únicas de legisladores nacionales de todo el país. Las listas negociadas soportaban las fórmulas electorales en la PASO. La elección de 2021 en todo el país para el no peronismo fue virtuosa. Dio ganar por la competencia que había habido entre candidatos. En el peronismo nunca ha habido elección interna, ni paso ni no paso, porque el peronismo suple el debate partidario con el verticalismo. Es un elemento sustancial del peronismo, que es un partido creado por un militar desde el Estado con plata del Estado. O sea, no hay forma de que sea un sistema democrático. Además, ellos mismos lo dicen. Estamos leyendo hoy a Massa que dice que no quiere una paso para elegir candidato a presidente para su partido. Chocolate por la noticia, nunca. Claro. Y la vez que se dejaron engañar por su propio invento, era para la pelea entre Aníbal Fernández y León Domínguez en la provincia, fue tan calamitosa y tóxica que es una de las razones, quizá la mía principal, de la derrota del peronismo de 2015. Coincido Generó totalmente con vos, totalmente. entre quienes perdieron, porque no es cierto eso de que el que pierde ayuda, no ayuda a nada. El que pierde te quiere matar, empieza a trabajar para el fondo. Y eso al peronismo le hizo mucho daño. Por eso la Massa dice esto de no. Pues sabes que el peronismo no está hecho para eso. El peronismo hizo la PASO 2010 para castigar al traidor. Es decir, ¿qué es lo que remedia la PASO? La PASO remedia que el que perdió la interna se presente por afuera, que era lo que había generado el frepaso, que llamamos mepaso. Claro. En los 90, ¿qué pasó? El frepaso se alimentaba de disidentes del peronismo y del radicalismo y de la izquierda, que cuando perdían la interna se iban por afuera en otro partido. Eso, en los años que siguieron, fue destructivo para el peronismo especialmente. Sí, No te claro. olvides que de la elección de 2009 en la provincia de Buenos Aires, donde de Narváez, que era un aficionado, le gana a una lista que iban encabezada por Kirchner, Scioli y Massa, era el Green Team, y perdieron. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Vamos a y los vamos a inhabilitar. Entonces, la PASO, ¿qué hace? Valida candidato. Ganó este, solo va este, el resto no, el que se presentó a la PASO y perdió no puede ir. Por eso se hacen pasos de lista única. Cada uno pasa en la lista única para no perder. Entonces después puede correr sin vida. Claro, 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 claro. En cambio, en la validación que tiene frente para Juntos por el Cambio, sí es importante las PASO, ¿no? Hasta ahora les ha sido hay que ver. Para mí yo creo que son los No pasos en es este un momento. sistema. No lo ves en este A momento mí, necesario. en mi opinión personal, creo que es un sistema caro, ineficiente, que no resuelve más que problemas accidentales. Yo creo que los partidos son clubes políticos, ellos deben elegir los candidatos como ellos les dé la gana. Es decir, el gran daño de las PASO fue que el gobierno de Cristina Kirchner, pero fue por inspiración de Néstor Kirchner, que había perdido la elección de 2009, Sí. produjo una estatización de las internas partidarias eran una situación de derecho privado de los partidos, que en su casa orgánica decidían cómo elegir los candidatos. Si yo creo el partido de los jubilados existió, Sí. los jubilados tienen que elegir un jubilado. Si yo tengo un partido monárquico, yo tengo que elegir a un monárquico, no voy a poner un republicano de presidente.
Yo hago el partido de los petizos. Tengo Sí, que poner sí, un claro, petizo y tengo claro. que elegirlo con las leyes del petizo. Ahora, ¿qué hizo la ley de paso? Le impuso en esta estatización de las internas condiciones a los partidos, que es como meterse en la vida privada de los partidos. Si un partido, un club político o una oligarquía partidaria quiere poner con el dedo un candidato, puede hacerlo. Después la gente lo Después la vota. sociedad lo aceptará o no, claro. ¿Cuál es tu Los opinión? partidos ¿Cuál es tu políticos opinión? son. No, no, sí, 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 continúa. No, que los partidos políticos los prueba la urna. Ni más ni menos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la Corte con estas 3 provincias que anuló las elecciones? Anuló en dos. O en dos. Eh, no, creo que la justicia. Creo que el sistema tiene que acatar lo que la justicia dice. Entonces estas causas han llegado a la Corte, recursos por competencia originaria, que puede pasar por distintas instancias judiciales. O sea, ha habido creo que además se ocurrió en 2019 con La Rioja, con Río Negro y con que hubo 3 provincias. Recuerdo a Río Negro y recuerdo a La Rioja, no recuerdo la tercera. Río Negro, La Rioja, y creo que es la doctrina de la Corte que dice que lo que no se puede consagrar es un sistema que permita que haya una reelección permanente, que no haya Sí, alternancia. sí. Y ellos ven en las cláusulas que permitieron la inscripción de los candidatos en esas provincias, las 3 de 2019 y todo eso ahora es la justicia, eso, como quejarse del sistema métrico decimal. El presidente ha dicho, la política es rehén de los jueces. Sí, la sociedad es rehén de los jueces. Sí, yo puedo decir que la sociedad es rehén de la policía, y sí, es rehén de la policía. Es una metáfora venenosa para describirlo, pero es así, todos somos esclavos de la ley. Claro. Lo que ocurre, como son candidatos del peronismo, están obligados a protestar, pero esto para el gobierno es un capítulo de la pelea con la Corte. Hay que ver además cómo termina, ¿no? Porque dado es el paro, que ahora cautelar, hay que ir a la cuestión de fondo y creo que en pocos días se va a saber el resultado. No creo que contradiga fallo definitivo esto, pero los partidos de las provincias, y eso es un ejemplo, San Juan y Tucumán, tienen un debate interno sobre los candidatos. O sea, no les va a costar nada poner un reemplazante candidato de gobernador si el gobernador es inhabilitado. Claro. Si Mansur es inhabilitado, van a encontrar otro que sea candidato a vicegobernador, dejarlo, que lo que menos quiere en la vida es que Mansur sea su vicegobernador. Hay una pelea en Manca que no se cuenta, pero hay una tensión muy grande. Y la pelea que hay entre Gioja y Viñac, yo he publicado en mi columna de Clarín hace más de un año, Gioja, que él iba a propiciar la inhabilitación en la corte de Viñac. O sea, que Viñac lo voltee en la corte. Es en parte un triunfo de Gioja. Que si Viñac no puede ser candidato, va a ser el candidato. Claro. Uno de la ley de lema. Pero, o sea, no perdamos de vista la vida partidaria de esas dos provincias. El adversario interno de Jaldo es si el adversario interno de Viñac es Gioja, y eso es así. El mismo mecanismo que los llevó a la candidatura es que los va a reemplazar. O sea, no es dramático. El juicio. Claro, bueno, es un poco lo que vos decís en la patria chica. Pero es donde vive la gente. Claro, la patria chica y entre ellos van a poder resolver el problema que si la justicia acatan la justicia lo van a poder resolver fácilmente de cualquier manera. Eso es así. Gracias Ignacio por tu tiempo, gracias por los conceptos y por supuesto te seguimos leyendo como siempre para ver cuáles son los futuros de todo este país. Estoy de acuerdo con vos que es un país que tiene, gracias a Dios, una alta trayectoria democrática ahora, después de tantos años, y que también es cierto, obviamente dicho por vos como un analista es mucho más,
que el mundo está bastante fervorizado de ciertos y grandes problemas, ¿no? Que por suerte, por estar en el cono sur, no los tenemos tanto nosotros, a pesar de que sí No, somos porque argentinos. es un país que tiene un territorio inmenso y muy rico, con una población, digamos, que chica respecto del territorio y una riqueza y que le permite Claro. aguantar. La Argentina es un país que le tirás la bomba atómica y rebota. Ahora, yo. Muy bien, te agradezco muchísimo y me quedo con eso. Si tiramos Ahora, la bomba atómica, rebota. la invitación a conversar. No, al contrario. Te agradezco muchísimo y nos vemos próximamente, antes de las generales y después de estas PASO. Cuando quieran. Muchas gracias. Buenas tardes para vos. Chau, chau. Ustedes lo vieron, estaba a mi lado Ignacio Zuleta. Me equivoqué mal de entrada, pero bueno, lo reconocen. Es un especialista importante en diarios importantes del país a lo largo de su vida como periodista. Obviamente es una idea más. Yo creo que la sociedad está un poco más nerviosa de lo que parece y que está más descreída de lo que parece. Bueno, pero es cierto lo que dice Ignacio, hay que esperar que se definan los candidatos, hay que esperar la votación general y ahí sacaremos conclusiones de lo que el país quiere y de que todos los que participemos es lo que queremos. Porque no nos olvidemos que hasta acá llegamos por gente como nosotros que vivió a lo largo de los tiempos, tanto como procesos democráticos como golpes de Estado. Y si pasó todo eso, nosotros por omisión o por aceptación somos culpables o por no haber dicho nada. Así que hasta la próxima, seguramente vamos a estar charlando y empezar con los candidatos a estas PASO que nos van a dar, por supuesto, la salida a la elección general convalidando candidatos. Chau, chau. Buenas tardes a todos.